Síganos y suscríbanse a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Facebook Live, Cananga TV. En Instagram, Cananga TV. En Twitter, @Cananga TV. Y en nuestra plataforma de YouTube, Cananga TV. Suscríbanse y sigan disfrutando de la más moderna y completa de República Dominicana. Bien, amigos, vamos a continuar con el matutino de Cananga. Bien, les recuerdo que estamos transmitiendo a través del canal 16 de Telecable Dominicano, además de HDTV hacia el este y en el noroeste Gonza TV para todo Montecristi y todo el noroeste. Pero además, a nivel internacional estamos transmitiendo a través de Dominican Internet Group y repetición y a través también de Facebook. Este programa va a quedar colgado automáticamente en YouTube cuando concluyamos. Bien, señores, nos honra con su presencia una persona que yo he admirado por muchos años, un hombre de los medios y un hombre que es de lo que hace los estudios de mercado más importantes que se presentan en el país. Y nos acompaña, como siempre, Glenis Félix. Vamos a conversar, Glenis Félix y yo, con Wilson Rodríguez, mercadeo y cuantificaciones. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Darío. Buenos días, Glenis. Muy buenos días al pueblo dominicano. Bienvenido, Wilson. Buenos días, Darío. Wilson, recién concluidas las elecciones, se juramenta el nuevo presidente a partir del 16 de agosto, don Luis Abinader Corona, del Partido Revolucionario Moderno. En las encuestas, algunas se cuestionaron, otras dicen que acertaron en los pronósticos. Una de las encuestas que estuvo bastante cerca fue la que publicó Mercado y Cuantificaciones. Hoy día las empresas de encuestadoras han sido cuestionadas, las que no acertan, los que no quedan cerca, dependiendo de lo que yo quiera, de parte del lado que yo esté. Si no acerta, entonces yo la descalifico, y si queda cerca, entonces yo digo que es buena. Cuéntame cómo podemos evaluar una empresa encuestadora. Bueno, primero contento de estar en tu espacio y compartir contigo, con Glenis, ambos viejos amigos, y compartir con tu audiencia. Siempre va a pasar en los procesos electorales que las firmas encuestadoras sean cuestionadas. El método ha sido cuestionado no solamente en la República Dominicana, en la región del Caribe y parte del mundo. Sin embargo, ya está demostrado, es un procedimiento científico, y si se siguen las reglas, los lineamientos, sobre todo los diseños muestrales, en la aplicación de los cuestionarios, en el diseño de un cuestionario objetivo, claro, no inducido, y con profesionales para ejecutar cada uno de los pasos, pues las encuestas van a medir siempre la realidad. Fíjate que hay que aclarar de inicio que nosotros no hacemos pronósticos, las encuestas no predicen nada, nosotros hacemos diagnósticos. Es decir, solamente en el momento en que se recogió la muestra, podemos decir que la situación es tal o cual. Nosotros no podemos medir de ninguna manera lo que sucederá a futuro. Antes era eso atribuido a los brujos, a los clarividentes, y mucha gente ahora a los encuestadores. Pero nosotros no tenemos la facultad de saber lo que va a suceder a futuro. Ciertamente fuimos cuestionados por algunos amigos de la prensa, sobre todo los que abrazaron la causa del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pero eso es entendible, no creo que sea personal, aunque se dijeron muchas cosas desagradables de nuestra firma y de nuestra persona en algunos medios, pero eso pasa.
Eso pasa y ahí está la realidad. La realidad es que lo que nosotros estábamos diciendo en junio, en una primera encuesta que marcaba 52% Luis Abinader, 33% Gonzalo Castillo, 7% el presidente Fernández, y unos 3 semanas después volvimos a medir con el resultado muy similar, 55% Luis Abinader, 35% Gonzalo Castillo, 7.1% Leonel Fernández. Es lo que sucedió en las urnas el día pasado, 5 de julio. Entonces ya sí estamos acostumbrados, Darío, a recibir de un lado, ¿cómo se llama?, cuestionamientos al procedimiento, en el entendido de que cuando una firma ofrece un resultado público que no favorece a un grupo político, inmediatamente los abrazados a esta causa entienden que el resultado fue comprado. A mí me pagaron para que dijera eso. A mí me pagaron para que hiciera en una mesa un resultado que agradara a un candidato. Y tú sabes que no, Darío, yo creo que Glenis también, de alguna manera, en estos años, ha conocido nuestro trabajo. Yo tengo 23 años en la investigación electoral dominicana. Y yo particularmente estoy muy tranquilo, muy contento de lo que, del resultado con relación a mi encuesta. Nada que ver en términos políticos con este asunto, es un asunto puramente técnico. Mis resultados fueron lo que la gente estaba diciendo. Wilson. Ahí está. Sí. Wilson, para darle paso a Glenny, mientras tú ibas hablando, yo recuerdo exactamente cuando se creó, exactamente recuerdo como ahora, cuando se crea Mercado y Cuantificaciones, y exactamente recuerdo también cuando fue oficializada por la Junta Central Electoral. Pregunto, el hecho de que Mercado y Cuantificaciones no tenga un nombre en inglés y las demás empresas tengan un nombre en inglés, ¿influye en la gente o no? Me acordaste a Boruga. Dice Boruga que si él va para Nueva York y el piloto se llama Sergio Jiménez, él no va muy seguro. El piloto tiene que tener nombre en inglés, apellido Smith o Jefferson, para él sentirse seguro del trayecto. Hay un montón de firmas que aparecen en los periodos electorales, en la llamada guerra de las encuestas, con nombres en inglés: Research, Consulting, Investigation, en el entendido de que si son firmas extranjeras, son de mayor credibilidad. Y no creo que el nombre de una empresa esté en inglés o en francés influya en la decisión de voto del ciudadano dominicano en este caso. Los ciudadanos saben por quién van a votar antes de ir a las urnas. Y no es porque lo diga una encuesta que va a cambiarse la decisión de voto. Se estima que solamente el 20% en la región del Caribe, en Latinoamérica, perdón, el 20% de los ciudadanos toma su decisión en la caseta electoral. El resto ya sabe por quién va a votar antes de llegar a la fila de su colegio electoral. Entonces, si una encuesta influyera en la decisión de voto del ciudadano, pues sencillamente ganaría aquel candidato que publique más encuestas en los medios. Aquel que tenga la capacidad económica para publicar todos los días en los periódicos nacionales una encuesta, se ganaría las elecciones. Pero no es así. Entonces, independientemente de que la firma tenga nombre en inglés o en cibaeño, o se llame Cananga Investigation, eso no influye en la decisión de voto. Eso puede influir, Darío y Glenis, en el ánimo de las tropas de aquel partido o de aquel candidato que no es favorecido con una encuesta, sobre todo las encuestas multinacionales o internacionales que publican en medios. En el caso nuestro, Gallup, Greenberg y Mark Penn o Stewart, que son las 3 firmas internacionales que están publicando en diferentes medios dominicanos. Cuando aparece cada una de ellas, eso puede influir en el ánimo del candidato no favorecido y pudiera también influir en la recaudación del candidato.
porque sabemos que los que financian proyectos políticos se inclinarán siempre en favor de aquellos candidatos que están punteros en las encuestas. Pero no creo que influya impactantemente en la decisión de voto de la gente. Glenis. Adelante, Glenis. Sí, con relación a las últimas encuestas, Wilson, te pregunto por la sencilla razón de lo que pasó aquí el 20 de febrero con el fracaso inminente de las elecciones municipales. ¿Consideras tú que este fracaso electoral y todo lo que sucede después que se suspendieron las elecciones ese día, ese 20 de febrero, pudo haber caído el Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a el ideal o las decisiones que tenía el pueblo dominicano? Ya era parte de un conjunto de acontecimientos y acciones que vienen sucediéndose. Lo primero es que una gran parte del electorado se había cansado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo que comúnmente la gente habla de calificándolo como desgaste en el ejercicio del poder, un partido con 20 años, 16 de los cuales consecutivos, causa un hartazgo en parte de la ciudadanía. De otro lado, la división, el desprendimiento producido en el PLD con la salida del expresidente Leonel Fernández se suma indudablemente al resultado final que nosotros vimos el 5 de julio. Y el aplazamiento de las elecciones municipales también exacerbó el ánimo de los votantes, porque había una gran parte de ciudadanos que entendían que esta decisión de aplazar las elecciones municipales era parte de la voluntad del gobierno del presidente Medina. Entonces entiendo que sí venía arrastrándose un conjunto de situaciones que produjeron al final una votación no favorable para el PLD. Ok, una campaña muy agresiva, diría yo, y que realmente el PLD como que en ningún momento supo cómo responder a todo eso. Entiendo que sí, que lo hemos visto como, históricamente hemos visto que los gobiernos se desgastan y que ya después de 3 periodos, bueno, hay una gran parte de la población que se va cansando y cosas que van pasando, más un gobierno que nunca cambió sus funcionarios, aún funcionarios que estuvieron muy cuestionados. Entiendo que influyeron tantos factores que realmente al final el PLD no supo cómo dar respuestas a todo lo que como que le cayó encima. Cuando te cae un balde de agua encima, que tú no encuentras qué hacer, tienen que soportar. Mira, ¿Perdón? Si ustedes toman ahora una encuesta de hace un año, se darán cuenta de que la población viene sintiendo la necesidad de que se cambiara de alguna manera el día a día de gobierno del presidente Medina, o de que se cambiara el gobierno. Las encuestas venían diciendo hacía tiempo que la mayoría de la población entendía que el país iba por mal camino. El último dato que medimos y que vimos, 78%, es decir, casi 8 de 10 ciudadanos sentía que el país iba en mala dirección. Ya es un síntoma de hartazgo. Por otro lado, 6 de cada 8 entendía que había
una corrupción rampante, una corrupción pública, porque hay privada también, pero hablamos de corrupción gubernamental. Unido a estos dos factores, una mayoría aplastante pensaba que la situación económica personal de los ciudadanos no cambiaría en los próximos meses, que era lo que debió cumplir el gobierno, debía cumplir el gobierno para terminar su mandato. Todos esos son elementos, son variables de importancia que te deben ofrecer una lectura de cuál es el sentimiento de la ciudadanía. La importancia de las encuestas no solamente es saber quién encabeza o no un proceso electoral, es todo lo que hay detrás, que generalmente no publican los medios. Y generalmente el político no publica porque le interesa que la gente sepa solamente que él está encabezando un proceso electoral, lo que en Estados Unidos le llaman carrera de caballos. Una encuesta, la gente te compra el periódico o está muy atenta a ver el resultado de Greenberg o de Gallup para saber quién está ganando, ¿verdad? Cuál es la intención de voto. Pero, de hecho, las encuestas vienen ofreciendo lo que realmente investigan, el ánimo de la población. Wilson, si yo me siento en un escritorio y tengo dos encuestas, ¿cómo sé yo cuándo se hace en el escritorio y cómo sé yo cuando fueron al campo a desarrollarla? Sobre todo ahora en esta época de pandemia, en la que todo el mundo tenía miedo de salir a la calle, ir a tocar puertas para preguntarle a la gente su preferencia o no. Mira, se hicieron algunas encuestas presenciales, pero la mayoría fue telefónica. De las empresas en el mes de junio, y sobre todo acercándose ya el día de las elecciones, las empresas decidimos hacer encuestas presenciales. El rechazo a los encuestadores se expresa más en una clase social que en otra. Es decir, tú no puedes ir a la avenida Nacaona, a una torre, a tocar para hacer una encuesta, porque normalmente no te van a abrir la puerta menos en tiempo de pandemia. Sin embargo, cuando un encuestador se interna en Capotillo, Simón Bolívar o Luperón a hacer una encuesta, nadie lo rechaza. Y lo mismo sucede en provincia. En la provincia la gente anda y anduvo en el periodo de pandemia como Pedro por su casa, y ahí están las informaciones. ¿Cuánta gente detenida por violar el toque de queda, por ejemplo? La población no asumió nunca el toque de queda, se asumió en una clase del país. Entonces las encuestas pudieron haberse hecho todas presenciales, respetando el toque de queda, y la gente iba a aceptar al encuestador. Pero la mayoría trabajó con el padrón de los partidos y la hizo telefónica. Los padrones, cuando se usan como marcos muestrales, padrones de la Junta y de los partidos, tienen los números telefónicos de los votantes. Entonces sencillamente tú enseñas tu muestra y la haces telefónica, como se hace en una buena parte del mundo, como se hace en los Estados Unidos. Tú no has visto, Darío, tú que has estado bastante en ese territorio, un encuestador caminando por las calles. Sí, claro. De Manhattan. No, se hacen por teléfono. Por supuesto que las encuestas telefónicas, en el caso de nuestro país, ofrecen datos con menos consistencia, con un mayor margen de error. Tú no sabes quién toma el teléfono. Pudiera ser que en mi caso, el que tengo un hijo adolescente, se llame a ese teléfono y él responda, pero él no vota. Entonces está dando una información que no sería válida para los fines de la investigación. Pero regresando a tu pregunta, las encuestas que se hicieron en el último mes, digamos que a lo largo de junio, una gran parte fue telefónica y ya acercándose a la fecha de las elecciones se hicieron encuestas presenciales. Entonces queda demostrado que el asistencialismo, la ayuda a los pobres, como se había venido diciendo, eso no tiene nada que ver cuando la gente se harta de un gobierno, porque desde febrero para acá, que Gonzalo Castillo ganó las elecciones primarias,
al presidente Leonel Fernández, se inició todo un trayecto de asistencialismo y los resultados ya están ahí, lo que ganó Luis Abinader ampliamente. Pareciera entonces que el estrato a lo cual se le ofreció mayor asistencia, eso no tuvo absolutamente ningún efecto, o ya la gente tiene su decisión tomada. Mira lo que sucede. Lo mismo sucedió en el 1978, cuando sale el doctor Balaguer del poder, desarrollando una brutal campaña asistencialista. La gente decía una frase, tú recordarás, le cogemos la fundita, Sí. Y no somos reformistas. Y para un ciudadano común, el recibir un tanque de gas, el recibir una ayuda económica, no es lo que le resuelve su vida. No vale de nada que tú le des un tanque de gas a un ciudadano, pero que saliendo a su casa lo asaltan. Y Él además, está inseguro, no tiene Wilson, empleo. Wilson, disculpa que te interrumpa. Y además, en que la gente entiende, me lo está dando con el dinero del Estado, o sea, el dinero es aquí. Eso Sí, también se manejó mucho. obviamente, pero la gente no es tonta, Darío, entonces saben por qué me doblaron el dinero de la tarjeta, por qué me la doblaron hoy si tienen 16 años que no lo hacen, por qué vienen a mi casa a asfaltarme el frente precisamente en este periodo electoral. Y la gente ve con beneplácito que lo haga el político, que me arregle la calle y que me dé la fundita, el dinero, el pan, lo que quieran darme. Ahora su situación va a volver a ser la misma una vez pasen estas elecciones. Ese ciudadano va a volver a ser desatendido. No podrá ir a un hospital porque no lo atienden o no hay cama o hay una situación de gravedad con el tema de la delincuencia y del desempleo. ¿Tú crees que hemos llegado a esos niveles de conciencia hoy día? Yo creo que sí, somos dominicanos y eso te lo hablan en cualquier lugar. Pero en definitiva no es el clientelismo lo que hace que una gente necesariamente vote en favor tuyo. Yo te podría decir que en estos 23 años que tengo haciendo investigaciones electorales, he visto caudillos en algunas provincias que la gente los adora, los quiere, porque te resuelven el problema y hacen las funciones que debe hacerte un gobierno. Caso de Higüey, que acaba de perder a Amable Aristicastro en Higüey. Lo que pasa es que Amable no lo conocieron, fue. Un conjunto de situaciones que hicieron que eso abortara, además Sí, de que eso es verdad. se convirtió en una ola el tema del cambio. El cambio ganó la campaña electoral. O sea, hay casos muy especiales, por ejemplo, Santiago. En Santiago, un caso muy especial. Don Eduardo Estrella, yo con toda honestidad no me imaginaba que tenía tanta fuerza en Santiago, porque ni siquiera seguía las noticias de él, no sé ustedes. Bueno, Eduardo es un santiaguero neto. Sí, claro. Es un santiaguero. Y te repito que ahí se suma el hartazgo. Sí. Julio César Valentín fue presidente de la Cámara de Diputados varios años, muy conocido en Santiago, pero en realidad él viene de un municipio, de la Loma, de la parte alta Sí. de Santiago, de San José, de Las Matas, ¿verdad? Sí. El grueso de los votos de la provincia de Santiago está abajo en el municipio de Santiago, en las 3 circunscripciones y en el recién creado municipio de Santiago Norte. Ese es el peso electoral de la provincia y Eduardo es de ahí. Es un tema a tomar en cuenta. Pero Charlie por otro Mariotti lado... también. Charlie Mariotti quedó en una situación incómoda. Sí, pero todos los PLDistas. Sí. El derrumbe de este partido en los 3 niveles, ¿verdad? Primero en el nivel municipal, cuando vimos al propio presidente Danilo Medina decir que lo que suceda en los municipios va a suceder a nivel presidencial. Ah, bueno, pues sucedió. Y fue una premonición, fue lapidario aquello que dijo el presidente.
Aquí el que gane las elecciones municipales ganará las presidenciales y ganará en todos los niveles. Y realmente así sucedió. Pero ya se le dio una primera señal con la municipalidad. Una primera señal de que no lo queremos más aquí. Y entonces perdieron además alcaldes bien posicionados. En el caso de Alfredo, que tú trabajaste como asesor, yo me di muchas veces en el municipio, contratado por Alfredo Martínez, y se fue Luis Alberto. A pesar de que hay que reconocer, y yo debo decirlo, Alfredo hizo un buen trabajo, pero muy mal vendido, muy mal canalizado el trabajo que hizo Alfredo. Está ahí, o sea, más de 600.000 metros cuadrados de asfaltado, unas soluciones de invernales por grandes cantidades, pero al interno tenía un problema grave que no logró articular una fórmula de unificación, y eso lo llevó precisamente a perder de muy mala manera. Sí, pero él era el candidato natural a esa posición ahí. Y era quien podía hacer un papel frente a Manuel Jiménez. Sí. Un papel de mayor solidaridad, pero sucedió allí lo que probablemente sucedió en otras muchas localidades electorales, y es que un reducido número de dirigentes de ese partido decidieron la suerte de estos candidatos. Wilson, podemos decir que en Santiago el poder económico influyó en la decisión de la senaduría de Santiago. No, yo creo que no, porque la mayoría de los votantes no tienen ningún poder económico. La mayoría de los votantes, la clase de dinero de Santiago es un núcleo. Ahí la mayoría de gente es de gente sencilla, de clase media baja y baja. Porque estamos frente a un candidato que es Eduardo Estrella, sin restarle sus méritos, que fue precandidato presidencial, que tiene un partido político, pero que nunca arrancó, y de repente gana la senaduría de Santiago. Pero no te detengas en el candidato, Glenis y Darío, porque sucede que es un sentimiento de conjunto y una situación que el candidato importa, pero no es lo que determina. Igual situación vimos hace algunos periodos atrás en San Pedro de Macorís. La figura política más importante de esa provincia es José Jacín, el patriarca, el que da los empleos, el que tiene una historia, el que tradicionalmente ha dado la cara por esa provincia. Y sin embargo, el PLD en su momento trajo un candidato que creo que ni siquiera es dominicano, un odontólogo que vive en los Estados Unidos. Sí, verdad, recuerdo. Alejandro Williams. Sí, sí. Y lo pone a competir con el hombre políticamente más importante de San Pedro, y el tipo le ganó. Perdón por la palabra tipo, pero no es peyorativo en este caso. Sí. Este candidato le gana a José Jacín. Sí. Pero en ese momento no era el candidato, lo importante era la ola que había. Recordará Darío, que es mercadólogo, aquella campaña en donde aparecieron los spots televisivos que decían con la fuerza del PLD. Sí. Partido poderosísimo. Entonces, con la fuerza del PLD, barrieron en localidades que usted nunca imaginó, similar a lo que ha sucedido ahora, en donde usted nunca pensó tal vez que un candidato de una provincia determinada le ganaría al senador del PLD, en el caso de Charlie Mariotti, un hombre establecido, con toda una serie de cualidades que sí las tiene, pero hay una población que se cansó. Así es. Ahora que tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Tras la pausa, mientras Wilson hablaba y hacía referencias históricas, se me ocurre como tema final del día de hoy informarles dos cosas. Uno, ojalá lograr que ustedes dos me acompañen para que analicemos el tema, a lo mejor puede ser el lunes,
que viene, o el viernes si ustedes lo consideran, el derrumbe de los partidos políticos que fueron un sentimiento nacional. Ese es un tema, pero para hoy, en lo que nos resta de tiempo de este programa, me gustaría que evaluáramos desde su óptica cómo si un partido político, oigan esto, hace eslogan, hace una campaña, otro partido político lo asume y le saca mayor ventaja que el partido que lo hizo. Es decir, Se Van es un merengue que creó Johnny Ventura con un pedazo de lo que Ismael Olmos hizo de Pa' Fuera que Van. Se Van, entonces lo asume el PRM y lo hace su eslogan de campaña, porque el PRM no tenía, porque tuvo que cambiarlo, tenían Unidos primero y después otro eslogan, pero que definitivamente Se Van, que era de la Fuerza del Pueblo, lo asume PRM y gana con ese eslogan. Vamos a una pausa. Tras la pausa entonces venimos con la parte final del programa del día de hoy. Adelante, señor director. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana.